Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué privilegio y qué gozo es estar nuevamente juntos. En esta mañana nublada, fresca, damos gracias a Dios porque ha estado lloviendo, pero necesitamos mucha más lluvia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hasta aquí has estado con nosotros bendiciendo nuestra vida, bendiciendo a nuestra familia. Bendícenos, Señor, en esta tarde con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos ahora en Mateo 26, 53 y dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? ¡Wow! Hemos estado viendo cuadros y el cuadro de ahora es el tercer cuadro, es el de un compromiso con sentido, un compromiso con un sentimiento, con un propósito. Eso es lo que estamos viendo y vemos la disposición de Jesús a morir. Jesús pudo haber sido salvado. Él le pregunta a Pedro, ¿piensas que si yo quisiera orar al Padre y Él me enviaría como 120,000 ángeles para que me defendieran? Así que yo no necesito que tú me defiendas como veíamos ayer. Pero ahora vemos que el Señor estaba preparado. Ahí en el Getsemaní se preparó física y espiritualmente para recibir esto. Así que los ángeles pudieron haber venido a la orden del Padre y aniquilar a los enemigos. Jesús no necesitaba débiles esfuerzos como la espada de Pedro que estuvimos estudiando de los hombres para defenderlo. Él es el Hijo de Dios. Él es el único Hijo de Dios. Y Dios va a defender a su Hijo cuando Él quiere. Y damos gracias a Dios porque tenemos un Salvador, el Hijo de Dios. Sin embargo, también Jesús estaba determinado a cumplir el propósito, a cumplir las Escrituras, que tenía que morir. Él estaba dispuesto a morir por nosotros. Él estaba preparado para hacerlo. Así que vemos el cuadro de ese compromiso con ese deber que él tenía para con el Padre. Para eso él nació, para morir. Por eso no era posible que muriera antes cuando quisieron apedrearlo o tirarlo por el peñasco. No podía morir así. Tenía que morir en su tiempo, en su momento y a la manera de Dios. Así que su vida él no le fue quitada. No fue Pedro, no fue Judas, no fueron los judíos, no fueron los romanos. Él estaba poniendo voluntariamente su vida conforme al propósito de Dios. Dios Padre lo había enviado a esto, a morir por nosotros para que fuera nuestro Salvador. Dice en Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero no era plan de ellos, no fue la idea de ellos. Ellos fueron instrumentos para que hicieran el propósito y cumplieran la escritura del Señor. Tenemos que entender. En Juan 10 el Señor nos explica muy bien, en el versículo 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor necesitaba un Salvador y le dijo al Hijo, necesito que tú vayas a la tierra y vayas y salves a la humanidad. Y Él vino, se hizo hombre, nació de la Virgen, nació de María, nació, creció como nosotros, con todas nuestras necesidades, con todas nuestras, pero sin pecado. Eso es lo más importante. Cristo es el ejemplo perfecto de un compromiso con sentido. No de consentir, sino de tener un sentido. Él tenía el sentido de la responsabilidad delante de su Padre.
de venir y ofrecer su vida, el compromiso que Dios quiere que nosotros hagamos con Él, un compromiso con un propósito, un compromiso con sentido, morir diariamente al pecado, diariamente morir al pecado y vivir para Cristo. Tenemos que entender esto. El propósito, el sentido y el significado son cosas que cada hombre desea y admira. Solo en Cristo se halla solamente Él y su causa llenan el corazón. Hay gente que muere por un artista, otro que muere por la patria, otro muere por un héroe. Nosotros morimos cada día por Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. Y luego en el versículo 55 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¡Wow! ¡Qué triste cuadro! ¡Qué triste cuadro! Aquí vemos, el cuadro es el dos compromisos trágicos. Un compromiso de oposición a Jesús, la respuesta del mundo. Note el trato. Tenemos que darnos cuenta del trato que el mundo le dio a Jesús. Lo trató como ladrón, como alguien que les robaría, como un hombre peligroso que debe de ser enfrentado con armas, como un hombre que debe ser tratado en la oscuridad y en secreto. Ese es el trato. Hay tanta gente que es cristiana de la secreta porque tiene miedo de perder amistades, trabajo, familia. Pero el Señor lo hizo públicamente, nos salvó públicamente. También el mundo se opuso a Jesús y le hirió el corazón. La palabra de Jesús fueron dichas con sentimiento y dolor profundo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Después de haber dado tanto, de hacer tantos milagros, de morir por la gente lo rechaza, la rechaza. Él soportó que lo trataran sin dignidad, que lo avergonzaran, lo lastimaran, quebraron su corazón. Después de todo, era el Hijo de Dios. Tenemos que ver que el mundo así es. El mundo rechaza a Cristo. El mundo no lo acepta. Hay gente que está tan segura de que Dios no existe, de que Jesús no es el Hijo de Dios, porque Dios no existe. ¿Cómo va a tener un hijo? Tenemos que entender eso. También vemos un cuadro de un compromiso de abandono a Jesús. La huida de los discípulos. ¿Por qué crees tú que los discípulos huyeron? Después de caminar 3 años con el Señor, de haber dejado sus barcas, de haber dejado el tributo del cobrador de impuestos, ahora huyeron, lo dejaron solo. Tenían temor por sus propias vidas. Dijeron, si Él no se defendió, no nos va a defender a nosotros. Huyeron para salvarse. Estaban desilusionados. Ellos creían otra cosa, esperaban otra cosa del Señor. Ellos esperaban que el Señor Jesús los iba a librar de los romanos. Tenían su mente cerrada al propósito de lo que el Señor Jesús vino a la tierra. Sus mentes no podían aceptar que el Señor Jesús iba a morir en una cruz. Así que ellos no entendían la totalidad del propósito de Dios en Jesús. No entendieron el propósito que el Dios le había asignado a Jesús. Literalmente se habían rehusado a aceptar la palabra acerca de la muerte y la resurrección. El Señor una vez y otra vez y les renovaba diciendo y les volvía a recordar que era necesario que Él muriera, que iba a ser maltratado y ellos no aceptaban eso. Y hay cosas que nosotros no aceptamos y decimos, no, Dios no puede hacer eso. Eso no puede venir de Dios. Eso no puede venir de Dios. Pero estaban rehusando aceptar su palabra acerca de la muerte y de la resurrección. Habrían fracasado en aceptar toda la verdad espiritual,
y captar la naturaleza espiritual del Señor Jesús. Habían simbolizado lo dicho por Jesús. Ahora que estaba ocurriendo, no estaban preparados. Ellos lo veían tan espiritual todo eso. Tenían una mentalidad mundana y materialista. Se habían aferrado a su concepto, a lo que ellos creían que el Señor Jesús iba a hacer. Por eso no estaban preparados para ver a su maestro terrenal siendo atado y llevado prisionero. Tenemos que entender que el Señor lo hizo por nosotros. El Señor lo hizo con ese propósito. Muchos lo tratan como ladrón, creen que impiden los placeres y evita que la gente realmente viva. La gente tú le compartes y dice, no, es que a mí me gusta mucho la fiesta, me gusta tomar, me gusta... Y creen que venir a Cristo es que les va a quitar eso, que les va a quitar, se oponen a Él como si fuera peligroso. No, es muy peligroso convertirse en cristiano porque ahorita están apresando a los que son cristianos. Otros se oponen a Él con un complot contra Él y comienzan a hablar mal de Cristo y de los cristianos, diciendo que somos una bola de tontos que no entendemos, que nos falta inteligencia, cuando los más inteligentes somos los que Cristo está en nosotros, porque tú y yo tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te doy tantas gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Padre, en esta tarde queremos pedirte por todas esas familias, Señor, ahí en Texas, Señor. Padre bendito, que en esa matazón de niños, Señor. Padre bendito, en esa escuela donde mataron a niños, a niñas, a maestras, Señor. Te pedimos por la familia de cada uno, que los abraces y los consueles, Padre. Oh, Señor, qué cosa tan tremenda. Todo por causa de la obra del maligno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos. Líbralos de todo ataque, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero a la noche, a las 8 para orar juntos, aquí mismo en Castillo del Rey Victoria. Nos vemos mañana a las 6. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.